Dios nos bendiga, Dios nos siga fortaleciendo, el Señor nos siga sosteniendo con su mano poderosa y fuerte. Saludos a cada uno de ustedes, los amamos con todo nuestro corazón. Dios los bendiga, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de la palabra del Señor. Pues bendito sea Dios que como hijos de Dios hemos comprendido a través de su palabra que necesitamos el alimento espiritual, el alimento que nos sostiene en los caminos de Dios para nunca retroceder de ellos. Mucho gusto en saludarles. Gracias por escucharnos y gracias por poder usted por poder usted decirnos que usted está escuchando. Gracias por sus reportes. Que Dios los siga bendiciendo y sigamos adelante con Cristo Jesús. El tema que tenemos para este momento es acerca de la intercesión. La intercesión mueve la mano de Dios. La intercesión, lo que nos enseña la palabra del Señor, es un ministerio bondadoso, abnegado. Es un ministerio que realmente es de mucha responsabilidad. Es un ministerio en los cuales se necesita tener el amor de Dios en nuestro corazón. Se necesita vivir una vida de santidad, una vida consagrada al Señor, para que la intercesión llegue a la presencia de Dios. Porque Dios no escucha la oración de los pecadores. La palabra del Señor lo dice y lo repite en los salmos, que el Señor escucha la oración de los pecadores, pero arrepentidos de sus pecados. Entonces podemos ver a través de la palabra que la intercesión es algo tan importante y muy urgente, y más urgente aún en los tiempos que estamos viviendo. La intercesión en todos los tiempos y en todas las edades es una herramienta que Dios ha puesto en sus hijos para ponerse delante de Dios y clamar por las necesidades de otros. Por eso se necesita estar en comunión con Dios, estar en el sentir de Dios para poder amar a los demás e interceder, orar, clamar a Dios por ellos. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Timoteo, la primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 1 a 6. Nos enseña así la palabra del Señor de esta manera. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui, dice aquí el apóstol Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Oremos un momento. Le invitamos a un momento de oración para entregar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu al Señor, abrirlo para escuchar su palabra. Querido Dios que estás en los cielos, reconocemos delante de ti que sin ti no podemos hacer nada. Por lo tanto, Señor, encomendamos en tus manos esta palabra, ponemos en tus manos esta enseñanza, Señor, porque todos necesitamos
aprender para vivir la vida que tú quieres para todos tus hijos. Señor, tú tienes la palabra, glorioso Espíritu Santo. Amén. Amén. La palabra del Señor, queridos hermanos, todos los cuantos escuchan esta transmisión, entonces nos enseña acerca de la gran necesidad que hay, esa gran necesidad tan urgente de que haya intercesores. El ministerio de intercesión, podemos pensarlo que es un ministerio que está en el anonimato. No se ven los intercesores, pero los intercesores son personas de guerra espiritual, personas en las cuales nadie los puede ver porque están en su hogar, están en su casa. Cuando estaba abierta la iglesia, pues se reunían en la iglesia para orar por otros, para interceder delante de Dios por la vida de otras personas. Entonces podemos pensar acerca de que el Señor está buscando a intercesores. El Señor está buscando a alguien que se pare delante de Dios, que se pare en la brecha y se pare delante de Dios a orar, a interceder por otros. La palabra del Señor nos enseña acerca de que la oración, la intercesión fervorosa, la intercesión de poder, la intercesión de guerra espiritual, mueve la mano de Dios. La mueve, se mira, se reciben las respuestas, porque Dios es un Dios que responde. Responde cuando a veces uno dice Dios no responde, estamos orando, estamos intercediendo, estamos clamando y no hemos tenido respuesta. Dios va a responder. Dios responde, como dice un canto infantil. Dios responde a favor, o Dios dice espera, o Dios dice no, pero responde. Dios es Dios y no siempre va a responder lo que pedimos, pero que responde. Y cuando Dios da una respuesta, quizás para nosotros los humanos no es lo que pedimos, no es lo que queremos, pero como Él es Dios, Él conoce lo que mejor nos conviene y Él responde de acuerdo a su divina voluntad. Vemos entonces lo que dice la palabra del Señor en la primera carta a Timoteo, que ya leímos en los primeros 2 versículos. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El Señor entonces nos enseña de que nosotros no seamos egoístas y que no oremos solamente por nosotros, sino que se hagan oraciones, vean, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, todos, toda la humanidad, empezando por nuestra casa, empezando por el círculo que nos rodea, empezando por nuestro pueblo, por nuestro país y por el mundo entero. Dice en el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando la palabra del Señor nos enseña a orar por reyes y por los que están en eminencia, nos enseña a orar por las autoridades. Cuando dice reyes, podemos pensar que ahora pues no gobiernan reyes, sino que gobiernan presidentes de los países, autoridades de todo rango que están en eminencia, están en autoridad. Dios ha permitido que estén en autoridad, que se ore por ellos. La palabra del Señor dice que hay que orar, hay que clamar por ellos,
¿Para qué? Para que el Señor los guíe, que el Señor los dirija, que el Señor ponga en sus corazones sabiduría para poder guiar a un país, para poder guiar, vea usted, una nación, un pueblo, una región, poder gobernar con toda sabiduría, con inteligencia que solo Dios puede dar, y sobre todo en el temor de Dios, en respeto al Dios vivo y verdadero. Cosa que muchas veces nosotros perdemos la esperanza como iglesia de Jesucristo. Somos llamados delante de Dios a este ministerio de intercesión. Lo que nosotros nos podemos dar cuenta a través de las redes sociales y a través de comentarios, que es muy fácil hablar mal y murmurar contra las autoridades. Y nosotros no estamos a favor de ellos ni en contra de ellos. Lo que nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que tomar nosotros la responsabilidad que dice Dios. Y si ellos están obedeciendo y haciendo bien las cosas o no las están haciendo bien, ellos nunca se van a escapar de entregar cuentas a Dios por el cargo tan delicado, el cargo tan de grande responsabilidad que tienen. Entonces nosotros no nos toca juzgar como iglesia de Jesucristo. Nosotros no participamos en murmuraciones, no participamos en decir nada, sino porque la palabra del Señor nos enseña a obedecer la autoridad y nos enseña a orar por ellos. Si todo el pueblo cristiano nos volcáramos a orar por nuestras autoridades, Dios los va a redarguir si algo no están haciendo bien. Dios es poderoso y Él los va a redarguir, así como hacía con los reyes de la antigüedad. Los reyes de la antigüedad, cuando no estaban haciendo bien las cosas, Dios levantaba a sus profetas, levantaba a sus siervos y les iban a hablar en el nombre de Dios. Y los reyes que conocían la palabra del Señor se arrepentían. Otros no se arrepintieron y el Señor trató con ellos. El Señor los sacó de su autoridad, de su reinado, porque no estaban obedeciendo a Dios. Entonces Dios mueve su mano cuando nosotros como iglesia de Jesucristo oremos, intercedamos por ellos, como dice la palabra. Es nuestra obligación delante de Dios, como dice en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Todos los pueblos, todos nosotros queremos vivir quieta y reposadamente. Todos nosotros necesitamos autoridades que tengan dirección de Dios, que tengan sabiduría de Dios y sobre todo temor reverente a Dios, para que todas las cosas se hagan como Dios quiere, como Dios manda, para que haya paz, tranquilidad, para que haya justicia, para que haya rectitud. Pero nosotros no podemos con nuestras palabras, ni con nuestras murmuraciones, ni menos con maldiciones. Peor estamos actuando si nosotros fuéramos de esa clase, sino con oración, con intercesión. La palabra del Señor nos sigue enseñando acerca de que el pueblo de Israel cometió errores. Cometió errores no orando por la nación, no orando por el pueblo en esa época. Pero luego nos enseña acerca de la gran importancia de la intercesión. En estos pasajes que estamos leyendo, la intercesión tiene sumamente grande importancia. Querida iglesia de Jesucristo, amados hermanos, si nosotros no intercedemos, si nosotros no, como iglesia, comprados y lavados con la sangre de Jesús, no hacemos nuestro papel de intercesión,
nos es pecado. En el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 12 y versículo 23, nos enseña. Dice de la siguiente manera: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes, dice, os instruiré en el camino bueno y recto. El profeta Samuel, vea su expresión, que lejos estuviera de él, que él no pecara contra Dios. Vea, de cesar, o sea, de dejar de orar, de dejar de interceder por el pueblo de Israel. Él ocupaba su tiempo. Él apartaba tiempo de oración y de intercesión por el pueblo de Israel. Por algo dice en esta palabra que si él dejaba de orar, de rogar por el pueblo de Israel, mire, entonces a él le era pecado. Que él dice que no quería pecar contra Dios, dejando de orar, dejando de interceder. Entonces podemos comprender, queridos hermanos, que no agarrar la responsabilidad de interceder por nuestro pueblo, por nuestro país, por el mundo entero, por las autoridades, por todos los que están en eminencia, como dice la palabra, nos es pecado. Pecamos contra nosotros mismos, pecamos contra Dios y pecamos contra nosotros mismos. El no interceder, el dejar de orar por la nación, por el pueblo, empezando por nuestra familia, por los que están en casa, por nuestros hijos, por el esposo, por la esposa. Nunca tenemos que dejar de interceder por los vecinos, por los amigos, por las personas que nos rodean, porque es bien importante. Es entonces, en primer lugar, un pecado delante de Dios, no interceder. Podemos entonces nosotros ver que el Señor va a demandar de nosotros que nosotros no tomamos en cuenta. Como iglesia de Cristo tenemos un papel muy importante que realizar, porque somos representantes, es decir, que de la luz de Dios en esta tierra. Más que nunca como iglesia debemos de brillar. Como dice la palabra, no se puede encender una lámpara y ponerla debajo de un almud, dijo Jesús. O sea, un objeto que lo cubriera, que lo tapara y que no encendiera la luz. Es pecado. Entonces, como iglesia de Jesús, nosotros debemos de brillar y debemos demostrar, ahí sí que lo que somos, demostrarle a quién. No tenemos que demostrarle a ninguno, sino que lo que tenemos que demostrar es lo que hay en el corazón. De eso nosotros vamos a dar frutos. ¿Quién va a ver esos frutos? Dios. ¿Quién los mira? Dios. De lo que hay en el corazón son los frutos que nosotros traemos para poder dar al Señor esos frutos de intercesión. Estos versículos entonces, querida iglesia, amados hermanos, nos muestran. Jeremías capítulo 29 y el versículo 7 nos enseña acerca de los alcances que tiene la intercesión. Dice de la siguiente manera: procurad la paz de la ciudad, la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Como hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que saber por qué orar. Tenemos que, si no sabemos por qué orar, por qué interceder, no lo vamos a hacer adecuadamente. En los tiempos de Israel, Jeremías, el profeta de Dios,
hablaba a la ciudad de Israel, cómo ellos cometieron errores. Los errores que cometieron los israelitas es no interceder, es no orar, es no clamar a Dios. Y por lo tanto, ellos pasaron muchos años cautivos en la ciudad de Babilonia. En esa ciudad donde fueron deportados y llevados a consecuencia de su pecado. Estando ellos en cautiverio, podemos ver que el profeta les dice procurar la paz de la ciudad. ¿De qué ciudad? De la ciudad donde ellos estaban, de Babilonia. Estaban ahí, esclavizados en Babilonia, deportados en un país que no era el suyo. Entonces el profeta le dice, oren por esa ciudad, en los cuales ustedes, miren, a cual os hice transportar, así dice Dios, miren, transportar, quiere decir fueron llevados. Rogad por ella a Jehová. ¿Por qué? En su paz vosotros tendréis paz. Podemos entonces entender a través de esta palabra que los israelitas fueron instados a clamar por el lugar donde estaban para que ellos tuvieran tranquilidad y tuvieran paz. Por eso el Señor dice que si oramos por las autoridades, si el pueblo de Dios, si la iglesia de Jesús hiciera su labor, en vez de estar murmurando, en vez de estar maldiciendo, bueno, la iglesia no es la que maldice ni la que murmura contra las autoridades. Es lo que creemos, que no nos igualemos con los murmuradores ni los maldicientes, sino que más bien pidamos la intervención de Dios, que el Señor intervenga en la situación de donde estamos viviendo. Por ejemplo, Israel necesitaba orar por ese país que no era suyo, pero porque ahí estaban viviendo, necesitaban que ese lugar fuera bendito, que ese lugar tuviera la mano de Dios poderosa bendiciéndolos para que ellos estuvieran en esa bendición. Ahora nosotros pensemos, como iglesia de Jesucristo, a nivel general, cada pueblo donde estamos o ciudad donde vivimos, nosotros debemos de iniciar orando por nuestro pueblo, por nuestra ciudad. Bendecir a las autoridades y no maldecir. Si el mundo maldice y murmura, el Hijo de Dios, la hija de Dios, el creyente, bendice. Bendice y declara bendición y declara con su boca que esas autoridades, el Señor les da un corazón temeroso de Dios, les da un corazón arrepentido de lo malo, les da un corazón bondadoso para que amen a su pueblo, para que amen a su localidad, que amen a su nación. Miren, el enemigo levanta bocas para maldecir. La iglesia, que es luz en medio de las tinieblas, entonces abre su boca para bendecir y declarar lo contrario que el enemigo lanza sobre la ciudad, sobre un pueblo, sobre una nación, sobre una familia, sobre una persona. Somos llamados a bendecir, somos llamados a orar y a clamar y a creerle a Dios que Dios puede mover su mano a favor nuestro. Hoy en día más que nunca, nosotros nos damos cuenta acerca de todas las situaciones difíciles. La pandemia que está atacando al mundo entero, que cada día se va elevando las cantidades de contagiados, cantidades de muertos, familias enlutadas, hijos huérfanos, y de todo está pasando. Entonces, la iglesia de Jesús es tiempo que se una. Es tiempo que nos unamos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Como iglesia de Jesús somos uno, pero cada uno está en su denominación. Y eso hay que respetarlo.
Cada denominación debe respetar las otras denominaciones, porque todos somos comprados y lavados con la sangre de Jesús. No es tiempo para predicar de denominaciones. No es tiempo para que hermanitos que no están bien instruidos en sus iglesias salen a buscar cómo jalar miembros de la otra denominación para llevarlo a lo suyo. A eso no somos enviados en este tiempo. ¿Por qué le predico yo esto, amada iglesia de Jesús? Porque esas cosas están pasando en nuestra iglesia, y no solo en la nuestra, sino en muchas iglesias, no solo en nuestro país de Guatemala, sino que a nivel mundial, de todo hay en las iglesias. Por algo Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La iglesia de Jesús no es llamada en este momento a discrepancias, a controversias, a aprovecharse de otro hermano, a llantarlo, a decir: mire, ya no escuche el mensaje de su pastor o de su pastora, ahora escuche esto está mejor, esto le conviene más. Eso no es honesto, ni para eso somos llamados. Tenemos algo mejor y algo tan especial como estar unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir, y hacer nuestro papel de intercesores, que es lo urgente. El mundo hoy en día, nuestro país y nuestro pueblo están desesperados por intercesores sinceros que clamen a Dios con todo el corazón para que Dios mueva su mano a favor de nuestro pueblo, a favor de nuestro país y a favor del mundo entero. Porque nosotros cachamos, como dice Jeremías, procurar la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y qué satisfacción es que hoy en día hagamos nuestro papel más que nunca como iglesia para lo que fuimos llamados. Entonces nosotros tenemos que saber por qué orar, por qué interceder. Pues como dice Jeremías, la palabra del Señor nos da la dirección, nos da la luz, cómo clamar, cómo orar al Señor. Seguimos viendo entonces lo que nos dice la palabra del Señor acerca de cuál es el anhelo de Dios para el mundo entero. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el mundo entero? La voluntad de Dios para todos, todo hombre, todo ser humano, como dice la palabra, es que sean salvos. Nos sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios. A esto somos llamados como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo. Vean que el investigar, el indagar cuál es la buena voluntad de Dios, qué es lo que al Señor le agrada. Y vemos que todo lo que está sucediendo, dolor, tristeza, aflicción, incertidumbre, temores, en otras ocasiona amarguras, o en otras ocasiones enojos, y unas amarguras que buscan a quién echarle la culpa de todo esto. Pero no es tiempo de amargarnos, no es momento, en ningún tiempo, ninguno debe amargarse, sino que humillarnos delante de Dios y averiguar cuál es la buena voluntad de Dios. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 3, nos dice: porque esto es, mire, bueno, que nosotros cumplamos lo que dice el versículo 1 y versículo 2 que leímos anteriormente. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento
de la verdad. Todo este asunto de la pandemia que el Señor está permitiendo, que el Señor, vea usted, ha dejado que esto se ponga como está. Terror a nivel mundial. No es otra voluntad que Él tiene que todos los seres humanos lleguen, mire, al conocimiento de Dios y se arrepientan de sus pecados y sean salvos. Dios es Dios, el mejor Padre, el Todopoderoso, y el mundo entero nos equivocamos. Y nosotros, como dice su palabra, cada uno se apartó por su camino, todos agarraron diferentes caminos y se apartaron de la voluntad de Dios. Todo mundo nos apartamos de la voluntad de Dios, pero glorificado sea Él, que en todos los tiempos ha levantado a sus siervos, ha levantado a sus siervas en todas las edades para ir y levantar la voz y predicar el mensaje de salvación. Y qué maravilloso que nosotros hemos creído. Como a mí nunca se me olvida las palabras que dijo una hermana. Una hermana sin saber leer ni escribir, pero invitando a los vecinos, a los amigos, para que se reunieran a un momento de oración y de momento de meditar en la palabra. Y salió a tocar puertas y puertas, diciendo, vengan, vamos a orar, vamos a estudiar la palabra, y ninguno quiso. Entonces la hermana, cuando regresó, dijo estas palabras que a mí me quedó impregnado en mi corazón. Dijo, no quieren nada con Dios, no quieren la palabra de Dios. Pero qué suerte que nosotros sí le creímos a Dios. Realmente me hizo reflexionar las palabras de una hermana que no sabe leer ni escribir, una anciana. Entonces podemos pensar, amados hermanos, amada iglesia, qué suerte es que nosotros le creímos a Dios. Amados amigos, qué suerte es que usted le crea y le reciba. Y no solo le crea y le reciba, sino que conozca a Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar, amados hermanos y amigos, hay muchas personas que mencionan el nombre de Dios. Hoy en día, como está la situación, todo mundo tiene en sus labios Dios, Jesucristo, que me cubra la sangre de Cristo. Cristo, cúbrenos con tu sangre. Todo mundo tiene esas palabras en sus labios. Perfecto. Les felicitamos. Qué bueno. Pero el Señor no quiere que usted solamente lo tenga en sus labios. No quiere solamente que lo tenga en su mente, sino que el Señor quiere que usted lo tenga en su corazón. Y es más, que le conozca. ¿Le podemos conocer? Le podemos conocer. Él es un Dios invisible. Él es un Dios a quien nosotros no podemos ver. Pero Él ha dicho en su palabra, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Esa es una dicha. Por algo dijo la hermana, que nosotros somos dichosos, somos afortunados, somos suertudos, porque nosotros le creímos. Por algo Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces el Señor anhela que nosotros le conozcamos. ¿Y cómo le vamos a conocer? A través del Espíritu. Nuestro espíritu oye su voz a través de su palabra. Nuestro espíritu oye su voz aquí en nuestro corazón. Y aprendemos a oír su voz cuando vamos, a medida que nosotros le vamos buscando su rostro, a medida que nosotros tengamos hambre y sed de su presencia, hambre de su palabra. A esa medida vamos desarrollando y creciendo espiritualmente, creciendo nuestra amistad con Él. A esa medida le vamos conociendo poco a poco.
Entonces Dios quiere no solo estar en nuestros labios, no solo estar en nuestra mente, sino quiere vivir en nuestro corazón y quiere que lo conozcamos. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios para la humanidad, para todos. Porque pensando bien, ¿cómo pudiera yo decirle, amado hermano? Pensando con toda emoción, al 100, que el mundo se convirtiera a Dios, que el mundo le pusiera atención a la voz de Dios a través de su palabra y se arrepintiere, como dice en 2 Crónicas 7:14, y se arrepintiere de sus malos caminos y se convirtiere de lo malo a lo bueno, a lo que Dios manda. Vea, entonces Dios dice, sus oídos estarán atentos para escuchar la oración. Leamos este pasaje. 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se convirtiera todos a Jesús, al plan del Dios vivo y verdadero, yo me imagino que el Señor va a hacer la gran obra. Esa gran obra, no solo de bendecir al mundo, a la ciudad que se convierta al Señor, a la nación que se convierta de verdad, no solo le va a sanar su tierra y van a haber mejores cosechas en el campo, va a sanar del pecado, de la esclavitud, de las ataduras, de los vicios y maldades con que han sido engañados por el enemigo, sino que en primer lugar, perdonados los pecados y salvos para heredar la vida eterna con Cristo Jesús. Podemos comprender entonces que la buena voluntad de Dios es que las personas vengan a Cristo. Y nosotros como iglesia de Jesús, es nuestro tiempo, es nuestra tarea. El Señor, ese es el anhelo, el deseo de Dios, que nosotros hagamos ese trabajo, hagamos esa obra, porque Él está esperando que todas las almas se conviertan a Él. Porque esta vida es transitoria, esta vida es pasajera, pero el ser humano, todo ser humano, se inclina más a todas las cosas temporales, da su vida, da sus fuerzas, da su intelecto, entrega todo para esta vida temporal. Cuando hay una vida eterna, por los siglos de los siglos y los siglos, que nosotros ahora tenemos que tomar la decisión dónde queremos pasarla, si con Dios o en el castigo eterno, como dice la palabra. Dios está preocupado por las almas que no se han decidido por su vida eterna, sino que solamente preocupados por todo lo que se ve, lo que nos rodea, lo que se palpa. Por eso muchas veces Dios permite estas dificultades, estas pestes, las erupciones de volcanes, los terremotos, las guerras, rumores de guerra, violencia y cuanta cosa hay en el país, Dios en el mundo entero. No es Dios quien los manda, sino los permite. ¿Para qué? Para atraer la atención del ser humano que está concentrado solo en lo terrenal y no tiene, le cuesta ver las cosas eternas, las cosas que valen la pena, porque son eternas. Es como cuando uno quiere comprar algo, quiere comprar su traje, su par de zapatos, quizás algún aparato doméstico para la casa, algún vehículo, algo. Quiere algo que le tarde, quiere algo de buena calidad,
quiere algo que le dure. No quiere comprar algo que a la vuelta se le va a terminar, le va a quedarle mal ese aparato o ese vehículo, en fin. Imagínense, si tenemos el alcance de escoger lo mejor, hablando en lo terrenal, poniendo un ejemplo terrenal, que Dios nos dé el alcance para desear la vida eterna con Dios y no lejos de Dios, que será lloro y crujir de dientes, dice la palabra. El Señor anhela perdonar. Isaías capítulo 55, versículo 7. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios está con los brazos abiertos. Jesucristo está con los brazos abiertos, esperando al pecador, porque Él es amplio en perdonar. Él le quiere perdonar. Él quiere perdonar los pecados del mundo entero. Quiere perdonar los pecados de aquellos que anhelan entregar su vida a Él, tener comunión con Él, conocerle a través de su palabra, conocerle a través de la íntima comunión con Él, a través de la oración. Dios anhela perdonar al pecador. El Señor es bueno y tan bueno, por eso no ha destruido al mundo. El mundo ya hace ratos que ahí sí que ya no debería de estar, por tanta maldad, tantas barbaridades. El mundo se ha descarriado. Podemos pensar, como dice la palabra, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. En el libro de Romanos dice, cambiaron su naturaleza que Dios les dio por una naturaleza vergonzosa, una naturaleza que es contra Dios, que hay países que ya está prohibido que se predique de esta palabra. Vean, entonces el mundo ha caído en barbaridades, que el que es hombre quiere ser mujer, el que es mujer quiere ser hombre, pelean sus derechos, se levantan, hacen guerras, y viene la humanidad, empieza a tolerar, se vuelve tolerante para estos pecados. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1 y versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, mira lo que dice aquí la palabra, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó entonces a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. Y de igual manera, mire, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entregaron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Qué doloroso es esta palabra. Dice, y de modo, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vean, entonces estas cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y miren, malignidad,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios e injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vean, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta palabra, amados hermanos, amados amigos, la predicamos como siervos y siervas de Dios, la predicamos mientras se puede. Porque hay países donde está prohibido predicar esta palabra, porque es capaz que lo mandan al fusilamiento, al pastor o pastora que predique siervos de Dios, porque está prohibido, porque el mundo tolera lo que no es bueno e intolera lo que es bueno. Si nos damos cuenta lo que dice Dios, entonces se apartó de ellos por tanta concupiscencia de maldad, de todo ese listado que hemos leído. Todo eso está imperando en el mundo contemporáneo. Si Dios no ha destruido este mundo, porque Dios ama y aún está dando tiempo al pecador que se arrepienta y que se entregue al Señor, porque vendrán tiempos difíciles en los cuales, ahí sí que los siervos y siervas de Dios que querramos predicar legítimamente el evangelio puro, el evangelio sin dilución, ahí sí que van a sufrir la cárcel, la persecución, pero mientras se puede, Dios nos demanda que debemos de interceder y debemos de predicar el evangelio puro y sin dilución, porque Dios ama al perdido, Dios ama a la humanidad y es amplio en perdonar, como leímos en Isaías. Es amplio. Dios ama al pecador, no importa su pecado, no importa lo más horrendo que haya cometido. Si se arrepiente, Dios le perdona. Dios no ama el pecado del pecador, pero ama al pecador y está esperando su arrepentimiento. Está esperando que venga a Él, como dice Isaías 55, versículo 7b, donde dice esa palabra, no, que también Él, vea, porque el Señor dice, Él es amplio en perdonar. Isaías 55, 7. Si Dios no ha destruido esta humanidad, es porque Él está esperando que se arrepienta el humano. Le ama con amor eterno. Pero el mundo ya llegó a su límite, al límite de maldad, de todo horror de pecado. Si nos damos cuenta, amados hermanos y amados amigos, el mundo tolera horrores, tolera lo intolerable y ha llevado a esta humanidad en confusión. Perdón. Por eso es que hay confusión. Entonces es urgentemente que como iglesia de Cristo seamos intercesores por el pecador, intercesores por nuestro pueblo, por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por nuestro mundo entero, por las autoridades como hemos visto. Oremos unos por los otros como siervos y siervas de Dios, que nuestros corazones, nuestro espíritu esté unido, porque somos un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo Jesús. Cristo es la cabeza y el Señor está esperando que su iglesia sea de un solo pensar, de un mismo sentir, según Él ha escrito en su palabra, según escrito en el libro de Efesios, en los primeros capítulos de Efesios, nos enseña acerca del vínculo de la unidad, el vínculo de la paz con que Dios nos ha unido como su pueblo y que nos amemos unos a otros como pueblo de Dios y que nos respetemos unos a los otros y que nosotros mismos seamos, así que Dios nos guíe, que Dios nos dirige, que el poder del Espíritu Santo nos ilumine cada día para predicar, para seguir predicando esta palabra,
porque este tiempo que estamos viviendo, más que nunca, el Señor está buscando a verdaderos intercesores. Está buscando, porque Dios quiere perdonar al mundo. El versículo, el libro de San Juan, capítulo 1 y versículo 29, nos dice de la siguiente manera: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, Juan el precursor de Jesucristo, Juan el Bautista, anunciaba la palabra, anunciaba el mensaje de salvación, anunciaba que Jesús iba a venir pronto, en el día que Jesús nació en este mundo y entregó su vida por el pecado del mundo entero. Presentó a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Urge que los siervos y siervas clamemos, intercedamos a Dios, porque el Señor así trabaja. Tenemos los ejemplos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de siervos de Dios, profetas de Dios, que clamaron e intercedieron en su época. Por ejemplo, tenemos a Abraham, que intercedió por Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 18, el versículo 24 nos enseña, dice así: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Moisés habló con Dios, intercedió por Sodoma y Gomorra, negoció con el Señor, clamó al Señor y fue bajando la cuenta diciendo: Señor, si vienen 50 justos, el Señor dijo: Dios no voy a destruir por 50 justos. Y él pensó, me imagino, y si no hay, van a ser destruidos. Fue negociando con el Señor hasta que bajó a 10. Señor, ¿y si vienen solo 10? El Señor dijo: por 10 justos, pero que clamen, que oren, que busquen mi presencia, Dios no la voy a destruir. Pero no fueron encontrados por ni siquiera 10 justos. Pero vemos el ejemplo de intercesión. También podemos ver la intercesión en el libro que podemos ver Elías. En este momento no tengo el pasaje, donde Elías, vea usted, intercedió también por el pueblo de Israel, pidiendo milagro de Dios, que fuego descendiera del cielo a consumir el sacrificio que había preparado. Porque el pueblo de Israel, vea usted, se volvió tras los dioses ajenos, se volvieron idólatras, siendo hijos de Dios, conociendo al Dios vivo y verdadero, necesitaban una estatua para poder creer. Oraban a los Baales, oraban a los ídolos, dioses ajenos que el Señor dice que no se debe adorar. Eso ofende a Dios en gran manera. Por eso Dios había enviado castigo sobre Israel por estar con las idolatrías. Entonces Elías intercedió delante de Dios por ellos para sacar a ese pueblo de la idolatría, para que no fueran destruidos. Nos dice de la siguiente manera en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Tuvo que interceder Elías, el profeta, que hiciera un gran milagro y le hiciera entender al pueblo que esas estatuas eran dioses muertos. A Dios le desagrada. Nosotros no necesitamos una foto de Dios, no necesitamos un cuadro, ninguna cosa, sino dice la palabra del Señor que es por la fe. Bienaventurados los que no vieron ninguna cosa para poder creer. Entonces el pueblo volvió a los caminos de Dios. Como iglesia nos urge interceder, clamar para que nuestro pueblo, nuestro país, el mundo, vuelvan a Dios.
Porque un día Dios creó a su imagen y semejanza a todo ser humano, dice la palabra. Dios no los creó para que estuvieran adorando otros dioses ajenos, para que estuvieran perdidos en la ignorancia de sus pecados, sino que Dios nos creó para vivir con Dios, para conocerle, para caminar con Él a su imagen y semejanza. Pero el mundo se perdió. El Señor está buscando que la iglesia interceda y clame a Dios para que ellos vuelvan a los caminos de Dios y sean salvos. Vemos estos ejemplos de intercesores. Nos enseña Ezequiel en el capítulo 22 y versículo 30. Vemos otro ejemplo acá acerca de la intercesión que Dios está esperando. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hubo. Nosotros podríamos pensar, pero ¿por qué Dios decide destruir y decide que alguien ore? Nosotros no entendemos los designios y las profundidades de Dios. Pero Él es un Dios que no está lejano, como muchas veces nos hicieron creer en la religión tradicional, que Dios es lejano, que hay que ir primero a otros dioses para que nos intercedan y que Dios nos pueda escuchar. No. La palabra del Señor dice que Dios está con nosotros. Y el único intercesor se llama Jesucristo. El real sacerdocio hoy es Jesús. Y Dios Padre se dio a conocer al mundo entero a través de Jesús, que vino y puso sus pies sobre esta tierra para amar al mundo y hacer una obra tan maravillosa en la cruz del Calvario. Y esa obra está vigente para todos los que quieran. Él está buscando entonces que su iglesia interceda. Pero hay un varón, amada iglesia, amados amigos, un varón singular que intercedió y que sigue intercediendo. Nos dice la palabra del Señor en Isaías 53. El versículo 12. Isaías 53, versículo 12 nos habla de un varón intercesor. Dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebrantos, entregó su vida y mire qué sacrificio glorioso. ¿Qué más podía dar? Ya no tenía más que dar, dio su vida. Y no solo dio su vida, sino que orado por los transgresores. Oró, entregó su vida, oró, clamó y oró delante de Dios por nosotros, que somos tan malvados comparados con Dios, porque nos ama. Y no solamente oró, la palabra del Señor dice que Jesús, cuando entregó su vida, derramó su sangre por el pecado del mundo, por el peor de los pecados y pecadores. La sangre de Jesús tiene poder para limpiarlos cuando se arrepiente de todo corazón y nos apartamos del pecado. Sino que Él resucitó al tercer día de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre hoy en día, intercediendo por nosotros. Entonces, hoy en día, Iglesia de Cristo, somos llamados, este es nuestro tiempo. Si no intercedemos, Dios nos va a pedir cuentas. Nos es pecado, como está escrito en el libro de Jeremías. Iglesia de Jesús, nosotros tenemos una labor muy importante y es la labor de la intercesión por nosotros mismos, por nuestra familia, por todos los que nos rodean, por nuestro pueblo, por nuestro país, por el mundo entero, especialmente, como dice la palabra,
por aquellos que no han conocido a Dios, por aquellos que deben entregarse a Dios, porque Dios está esperando que se rindan y se entreguen a Él por su propio bien. Vemos entonces que como iglesia de Cristo Jesús, nosotros todos somos llamados a imitar al Señor Jesús, a imitar a los profetas, siervos de Dios del Antiguo Testamento, siervos de Dios de todas las edades, del Nuevo Testamento, los discípulos, los cristianos de la iglesia primitiva, de todas las edades. En este tiempo, Dios ha levantado siervos y siervas intercesores que sí, no se ven, están en el anonimato, pero están intercediendo. Entonces, que ninguno que se diga iglesia de Cristo Jesús, comprado y lavado con la sangre de Jesús, se quede estancado, sino que es el momento de brillar, el momento de dar fruto. El mundo está desesperado, las personas están desesperadas por lo que está pasando. Quizás esa no sea la situación suya, quizás usted no ha perdido un familiar, no ha perdido a nadie, pues tal vez no ha llegado a la comprensión. Pero nosotros que estamos pastoreando, recibimos llamadas telefónicas pidiendo oración, suplicando oración por personas que están enfermas, que están contagiadas, otros que han fallecido, han dejado niños huérfanos. Vea usted, hay una gran necesidad de intercesores. Y el Señor tiene la palabra en sus manos. De Él es la decisión de sanarlos físicamente o llevarlos. Pero si tomó la decisión de llevarlo, nosotros estamos haciendo la labor de interceder y arrancarlos de las garras del mal. Yo quisiera terminar porque el tiempo se nos fue, pero solo quiero para concluir citarles la carta de Judas, San Judas, el único capítulo que tiene en su versículo 22 y 23. Dice: a algunos que dudan, convencelos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Significa su pecado. Que amemos al pecador, que amemos, no importa lo horrendo en que esté viviendo, que lo amemos así como Dios lo ama, que oremos por ellos, que les convenzamos de sus maldades a través de la intercesión, a través de hablarles con el Señor. Busquemos la oportunidad, pidámosle a Dios esa oportunidad. Y entonces dice, pero aborreciendo su pecado. Cuando habla de su ropa, está hablando de la contaminación de sus palabras, de sus actitudes, de cómo es una persona que está descarriada. Que no nos pongamos igual que ellos, que no nos contaminemos, pero que los amemos, rescatemos. ¿De dónde dice la palabra del Señor? Del fuego, el lago de fuego. Porque todos los que mueren sin Cristo, directo van al Hades, al sufrimiento, al dolor, para terminar en el lago de fuego por la eternidad y la eternidad. Entonces, amada iglesia de Jesús, este es nuestro tiempo. Este es el tiempo que corresponde a nosotros. Que Dios nos bendiga. El tiempo se nos ha ido rápidamente. Vamos a orar a Dios con todo nuestro corazón. Querido Dios que estás en los cielos, perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, perdona nuestro egoísmo, Señor. Como iglesia, que hoy es el día, este es el tiempo de la iglesia, de Cristo Jesús, que es como una lámpara encendida en medio de tinieblas y de oscuridad, para que el mundo te conozca, oh Dios, que eres Dios vivo y verdadero y que amas al pecador, pero que no amas su pecado. En tus manos ponemos nuestra vida como iglesia. Te pedimos que nos perdones si hemos sido egoístas, si apenas oramos por nosotros mismos. ¿Y cuándo vamos a interceder por lo que tú has dicho en tu palabra? Perdónanos, Señor, y te pedimos que descienda sobre todo, Señor,
espíritu de intercesión, porque la intercesión mueve tu mano a favor nuestro, a favor de nuestro pueblo, de nuestro país, a favor de todos los que nos rodean. Clamamos a ti, Señor, que nos ayudes, que nos levantes, que nos fortalezcas y que nos des mucho amor por aquellos que están en la equivocación de sus pecados. Señor, toma las vidas de cada uno de la iglesia y ten misericordia de todos aquellos que están padeciendo, Señor, de diferentes situaciones. En tus manos entregamos todo esto, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos, Jesús. Te amamos, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Gracias por haber atendido a esta palabra. Esperamos que esta palabra quede sellado en nuestros corazones. Adelante con Jesús y hasta pronto. Amén.